Bendecido sea tu nombre. Gloria y gloria sea el nombre de nuestro Dios. En la medida de lo posible, podemos buscar el Evangelio de Juan. Aleluya. Aleluya. Tenemos Juan 11, 25. Juan 11, 25. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuérdese que como Él está vivo, puede adorarle, puede glorificar su nombre, puede exaltar su grandeza. Y como Él está vivo, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Por tanto, Él está aquí. Y si Él está aquí, estamos de fiesta. Si está aquí, le decimos bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Eres invitado a este lugar. Desde que entramos por las puertas de los atrios, entramos con actitud de alabanza, de adoración, de agradecimiento, a ofrendar, Señor amado, de lo que tú has puesto en nuestros labios, en nuestra vida, en nuestros recursos, tanto económicos, Señor amado, como nuestros talentos. Nuestra vida entera está puesta a tus pies, Señor amado, para que haga como tú quieras. Si Él está vivo, habita en medio de la alabanza. Y si habita en medio de la alabanza, al lugar donde Dios llega y se manifiesta, todas las cosas obran para bien. Cuando Jesús llegaba a un lugar, había manifestaciones de su grandeza, había perdón de pecado, había demostrado la misericordia del Padre a través de cada una de sus acciones. Habían sanidades, habían liberaciones, había revelación divina de parte de Dios. Por tanto, pedimos que en esta hora, Padre, Señor amado, todo lo que se diga en este lugar, Señor amado, que no sea de humana sabiduría, sino que sea venido directamente de tu perfecta voluntad. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 11, 25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? Repítalo otra vez. Y ahora yo le pregunto, ¿creen esto? Se pueden sentar. Esta fue una pregunta abierta que Jesús le hace a la hermana de Lázaro. Aleluya. ¿Creen esto? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto tienen duda? Aleluya. Para buscar a Dios es necesario creer que le hay y que Él es galardonador de todo aquello que le buscan. Este relato está mostrando un momento sumamente difícil para la vida de estas personas que se encuentran en este lugar, pasando un momento en los que pueden manifestarse muchos pensamientos, tanto positivos como negativos. Frecuentemente, la vida del ser humano, generalmente hablando, tiene diversas situaciones. Hay momentos de alegría, hay momentos de profunda felicidad, hay momentos de tristeza, hay momentos en los que se recibe. ¿Y a quién no le gusta recibir? A todo el mundo. Y cuando uno recibe se pone contento. Pero también hay momentos de pérdida. Y cuando uno pierde algo, no siempre uno está contento. Cuando se recibe una pérdida, no siempre uno la recibe del mejor modo. ¿Por qué? Porque el ser humano, en su capacidad que Dios le ha dado para vivir en este mundo, le dio una mente en la cual se albergan muchos pensamientos y cada cual, conforme a la sabiduría, va tomando decisiones sobre cómo conducirse en la vida. Fíjese una cosa, que conforme a la sabiduría de cada cual. Tal parece que no todos tenemos los mismos pensamientos, porque dice el refrán pueblerino que cada cabeza es un mundo. Pero fíjese que no importa que cada cabeza sea un mundo o que cada cual tiene diferentes opiniones, porque imagínese usted, en la iglesia pueden haber muchos miembros, pero no todos piensan igual. Cuando se toma una decisión
cuando el pastor toma una decisión, quizás no todos la van a entender. En el desierto Moisés tomaba decisiones y Dios lo inquietaba y lo dirigía, y no todo el que estaba en el campamento entendía lo que pasaba. En esos momentos donde uno no entiende, a veces somos prontos para hablar, somos prontos para apresurar los pasos, somos prontos para tomar decisiones que la mayoría de las veces no son favorables, tanto espiritualmente como materialmente hablando. Porque en ese momento en el que uno no entiende lo que pasa, uno comienza a hacerse ideas de lo que está pasando o de lo que pudiera estar pasando. A veces uno viene a la iglesia y el hermano pasó a las millas por ahí, quizás con otros pensamientos en su mente, y no se dio cuenta o lo vio, pero no se detuvo a saludarlo. Y uno comienza a crearse pensamientos sobre por qué el hermano no me saludó. Y si se lo comenta a alguien, oye, yo no sé qué le pasará a fulano que no me saludó, ese alguien tiene otros pensamientos. Lo que pasa es que fulano yo creo. Y ahí se formó una situación complicadísima. Eso pasa en la vida personal de cada uno de nosotros, tanto en lo familiar como en lo social, en el trabajo y también en la iglesia. Y estas cosas a veces son tropiezos, tanto para uno como para el otro. Imagínense que yo tengo una situación con un hermano y estoy suponiendo, imaginando, pensando, atando cabos, y se lo comento a un hermano. Ese hermano no sabía nada y ahora somos dos murmurando sobre el mismo hermano. Qué complicado es el ser humano. Sin embargo, en ese momento de adversidad, en ese momento de necesidad, hay que tomar decisiones sabias. Y como dije sabia, y ahorita hablé de la sabiduría, que quizás no todos pensamos lo mismo, por eso en la Escritura nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque muchas veces no tenemos control de lo que podemos pensar, pero sí podemos tener control de qué hacemos con esos pensamientos. Lázaro estaba muerto. Eso era una realidad. Y Jesús no estaba por allí. Eso también es una realidad. Las hermanas de Lázaro, los amigos, todos los que estaban en esa situación, no sabemos cuántas ideas pudieron hacerse de por qué Jesús no estaba allí en el momento en que ellos más lo necesitaban. Pasa como la gobernadora. Se fue la luz y la gobernadora no estaba. Bueno, pues vamos a echarle la culpa a alguien. Lázaro se había muerto y prácticamente la culpa se le echaban a Jesús. Si tú hubieras estado aquí cuando él se hubiera muerto, pero como tú no estabas, se murió. ¿Verdad? Bueno, lo responsabilizó a él. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas cuando Lázaro te necesitaba? Pues se murió porque tú no estabas aquí. Uno se ríe y parecería también una acusación infantil o parecía algo que no tiene mucha lógica. Pero qué bonito es cuando uno puede ver la palabra y identificarse con lo que uno está leyendo. Porque yo no sé ustedes, pero yo un montón de veces he pasado circunstancias en la vida que me he cuestionado. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en el momento de la aflicción? ¿Dónde está Dios en el momento de la escasez? ¿Dónde está Dios en el momento de la ansiedad, de la turbación? ¿Dónde estaba Dios cuando Jesús le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estaba? Pues ciertamente Dios está en todas partes. Él es omnipresente. Y eso no quita que nosotros, en nuestra experiencia humana, tengamos momentos en los que nos cuestionemos dónde está Dios. Eso es normal. Todo ser humano se ha preguntado dónde está Dios en algún momento de su vida. Porque, imagínense, cuando Job perdió todo lo que tenía, su esposa le dijo, ¿y dónde está Dios? Mira, tú lo que tienes que hacer es maldecirlo y acabarte de morir. Muérete.
¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando Jesús muere en el Calvario? Y muchos sintieron temor, muchos sintieron miedo. Hay parte de la literatura que enseña y dice que había muchas más personas esperando la promesa y muchos desistieron, muchos se fueron, porque pareciera que esperar también es un don divino, porque parecía que el acto de esperar es tan importante como el acto de hacer. Todo aquel que en la música, por ejemplo, tan importante son los tiempos de sonido como los tiempos de silencio, ¿no? Y quien marca los géneros son los tiempos de silencio, ¿no? Muchas veces nosotros estamos enfocados en todo tiempo a hablar, hablar, hablar y hablar lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que uno se piensa, lo que uno creyó. Y cuando uno se calla, es difícil mantenerse callado. Usted nunca ha hablado con alguna persona que usted le está contando y no te deja decir sí. Wow, qué tremendo. Yo también he sido así. Y de momento digo, pero yo no estoy dejando ni que él me diga lo que me quiere decir. Qué importante es mantener silencio. Qué importante es mantenerse en la espera confiada, como mirando al invisible. Eso es sumamente difícil para el hombre carnal, para el hombre natural, porque para esperar hay que tener fe y solo aquellos que han nacido de nuevo tienen aquel don de fe de esperar las cosas que no son como si fueran, tener la convicción de que va a ser, de que va a ser. Cuando Abraham tiene al hijo allí presto para el sacrificio, dice, Jehová se proveerá de cordero, y apareció el cordero. Apareció, porque muchas veces, como bien dice la Escritura, la fe tiene que ser probada como el oro, pero no como cualquier oro, como el oro refinado. El oro refinado. Podemos decir, Señor, haz de mí oro refinado. Haz de mí oro refinado, que mi fe pueda ser lo suficiente para esperar y confiar en ti. Tal pareciera que a Marta, a los hermanos de Lázaro, a los amigos, por un momento como que le flaqueó la fe. Pudiera ser que le pasara como a Pedro, que iba caminando por el agua y de momento se estaba ahogando. Bueno, porque Jesús le dijo que le había faltado la fe. ¿Por qué digo estas palabras? Porque la fe es un asunto muy importante, porque yo digo, en mi opinión personal, que la fe es como la gasolina que lleva el vehículo hacia un lugar. Pues la fe es aquello que a mí me sostiene. ¿Cuántos piensan que la fe es aquello que le sostiene? ¿En qué usted tiene su fe? ¿En el gobierno? ¿En qué usted tiene su fe? ¿En los gobernantes? ¿En qué usted tiene su fe? ¿En su hermano? ¿En su hermana? No, maldito el hombre que confía en otro hombre. Nuestra fe tiene que estar sobre el blanco de la soberana vocación que es Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar puesta ahí. Y tenemos que ejercitarnos en la fe, porque los tiempos son contrarios, los tiempos son turbulentos, los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos para aquel que no tiene su esperanza puesta en Jesucristo, pero para nosotros son buenos. Son buenos. Son buenos porque nuestra economía no depende del gobierno, depende de Dios, que es el dueño del oro y de la plata. No es que las puertas se abran para el pueblo de Dios, no depende de nada sobre este mundo, sino depende de que Él abre y no hay quien cierre. Él abre y no hay quien cierre. Cuando Él abre camino en medio de los desiertos, es para que su pueblo pase en provisión. Y las problemáticas en la vida del creyente son para perfeccionar. Son para crecer espiritualmente. Son para decir, Señor, perdóname que por un momento desvié la mirada. Señor, perdóname que por un momento dudé. Señor, perdóname que por un momento... Porque así son las cosas en un momento. En un momento. No hacen falta cosas fuera de lo común.
En un solo momento. En un solo momento Pedro pensó que se iba a ahogar. En un solo momento suceden muchas cosas. En un minuto. La gente dice que en un minuto pasan muchas cosas. Pero yo digo que más allá, en un minuto pasan muchas cosas, en un segundo pasan muchas cosas. Y en una fracción de segundo pasan cosas más interesantes y más importantes. Porque cuando suene la trompeta va a ser en una fracción de segundo. Va a ser en una fracción de segundo. Va a ser en una fracción de segundo. Y en ese momento tenemos que estar preparados. La fe está siendo atacada grandemente. Siendo atacada grandemente. A tal punto que en las congregaciones no todo el tiempo lo que se está hablando está fundamentado en la palabra de Dios. No es enseñanza sana, pura, sin adulterar. Hay que darle gracias a Dios por todos los hermanos, por todos los que estamos aquí, por los pastores que incansablemente han entregado su vida a la causa de Cristo para conservar el mensaje sano y puro de la palabra de Dios, porque ese acto que ellos han hecho ha sido un acto de amor, un acto de amor, un acto de obediencia, un acto de servicio, un acto de fe. Esa es la gente que Dios anda buscando. Te está buscando a ti y me está buscando a mí. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, me gusta el carácter de Jesús porque era como amable. Él contestaba lo preciso, pero dentro de todo era amable, respetuoso. Jesús le dijo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todo. No hay excepciones. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eternamente vivirá. ¿Tú crees esto? Ah, pues sí, lo creo. Lo creo. La importancia de creer. Si nosotros contemplamos más adelante, Jesús le dice a sus discípulos en presencia de Tomás que él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no era a través de él. Ciertamente el camino hacia la salvación es estrecho, no es ancho, es estrecho, y pocos son los que lo hallan, decía la palabra de Dios. Conforme a los tiempos van cambiando, yo he podido percibir que el Evangelio de Jesucristo está sufriendo un ataque teológico, tanto en lo estructural, tanto en cómo se enseña en la escuela bíblica y cómo se presenta a Jesús. Fíjese que de un momento a otro todo el mundo quiere hablar de Jesús. Fíjese que todo el mundo, inclusive hasta personas que no son simpatizantes del Evangelio, hablan bien de Jesús. Hablan bien de Jesús y dicen que es un buen hombre y que era un buen maestro y que hacía cosas buenas. Y dicen que Jesús era revolucionario porque estaba en contra del gobierno religioso y del gobierno político. Y todas estas cosas parecen ser bien atractivas a una generación, a una humanidad que tiene comezón de oír. Entonces dicen, si él está hablando bien de Jesús, pues debe ser bueno. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que Cristo, Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, el momento de la resurrección fue una realidad. Hay una propaganda que se está pronunciando mucho en las redes sociales, hay seminarios, hay retiros, en lo que se enseña que Jesús era un maestro más, pero que no necesariamente era el Hijo de Dios. Hay personas que enseñan y dicen que Jesús
hablaba cosas positivas, pero que no necesariamente tenía que tener una conexión con el Padre, sino que tenía una conexión con su propia espiritualidad. Y esto es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Inclusive hay personas que se cuestionan, enseñan y dicen que no necesariamente en la cruz del Calvario hubo derramamiento de sangre. Fíjese, el mundo está cogiendo fuerza un evangelio tergiversado que no es correcto, en el que enseñan que Jesús era un maestro o era un profeta y enseñaba, pero no era el Hijo de Dios. Por tanto, yo no puedo aceptar esa imagen y esa enseñanza de Jesús, porque el Jesús al que la iglesia poderosa le sirve, el Jesús al que la iglesia que ha nacido de nuevo adora, el Jesús al cual nosotros le servimos, es un Jesús que era el enviado de Dios, de Hijo del Padre me aquí, que el Padre lo envió a presentarse por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y allí murió. Y al tercer día se levantó de los muertos y hubo derramamiento de sangre, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Cristo es el Cordero de Dios, como decía Juan el Bautista, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En estos momentos difíciles de tanto cuestionamiento, nosotros debemos recordar que van a venir situaciones complicadas a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de familia, a nuestra vida como ciudadanos, en el cual tenemos que tomar decisiones drásticas, muchas veces drásticas. Y dentro de esas decisiones está mantener inmaculada la definición que tenemos nosotros como creyentes. Y recuerdo yo que Josué en un momento dado estaba en una situación en la cual él tuvo que tomar una decisión importante. Y él dijo, escojan ustedes hoy a quién servir, porque yo he decidido lo que he de hacer. Josué, ¿qué decidió? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda lo que dijo Josué? ¿Quién recuerda lo que dijo Josué? Dígalo más duro que todo el mundo lo escuche. ¿Qué decidió Josué? ¿Qué decisión tomó Josué? ¿Qué decisión fue la que tomó Josué? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Dígalo como una afirmación. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No importa lo que el mundo diga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová, aleluya. Es importante que usted lo sepa, que automáticamente diga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Con determinación, sin duda, sin titubeo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y confiar en esa promesa, que Él está todos los días con nosotros hasta el fin. En el libro de Corintios hay cosas sumamente interesantes. Entre ellas, a mí me llama mucho la atención que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, en todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por cuanto por Adán todos mueren, por Cristo somos vivificados. Pero dirá alguno, porque siempre dirá algo alguno. Siempre hay alguien que tiene algo que decir. Es como cuando usted tiene una buena noticia y le está dando y viene alguien y le dice, sí, pero lo que pasa, y como que le baja el tono a lo que uno tenía por decir. ¿A usted no le ha pasado que usted está contento por algo y alguien quiere venir a robarle la alegría? ¿A usted no le ha pasado que usted está contento por algo y usted está con una comunión tremenda con Dios y de momento algo o alguien quiere robarle la paz? ¿A usted no le ha pasado eso? ¿A usted no le ha pasado eso? Que a veces uno tiene como una piedrita en un zapato que no puede andar bien porque todo lo que hace le molesta. Esas cosas pasan. Sin embargo, la interesa y la capacidad de nosotros tener la capacidad de poder nosotros mantenernos firmes en el camino sin que esas cosas nos detengan es muy importante. Hay que mantener
la mente fija en el objetivo. Más allá de todos los objetivos humanos que nosotros tengamos, del trabajo, de la finanza, de la salud, de la familia, hay que tener un objetivo por encima de todas esas cosas. Fíjese que el hombre carnal, el hombre natural, la mujer natural o la mujer carnal, piensan en las cosas carnales, piensan en las satisfacciones, sientan en el placer, piensan en lo que pudieran adquirir, en la fama que pudieran lograr en este mundo. Fíjese que en el mundo de la era de las redes sociales y donde todo el mundo quiere ejercer influencia sobre el otro, pareciera que una de las cosas más importantes que la juventud que se levanta quiere alcanzar es ser reconocido. Esa es la fama, es que la gente lo vea y es que la gente le reconozca en la calle. Y hay gente que dedica su vida a eso, a hacerse una figura pública, una fama. Y a mí me da mucha pena que el pueblo de Dios también ha caído en esta conducta y es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque recuérdese que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ahí estaba ayunando y él tuvo una oferta, tuvo una buena propuesta. y estaban allí en un lugar alto mirando todo lo que estaba enfrente. Wow, tremendo. Esas edificaciones, todo lo que había allí, imagínese usted cuántas cosas tiene el mundo para ofrecernos. Hay muchas cosas buenas que uno quisiera adquirir, que la gente quiere adquirir. La gente quiere tener una buena casa y tiene derecho a tener una buena casa y a tener un buen carro. Tiene derecho, porque nosotros somos hijos de Dios y Él nos bendice. Pero cuando el corazón se pone en esas cosas, es complicada la situación. Porque aunque muchos defiendan que se puede tener el corazón dividido o el corazón compartido, en la Biblia nos dice que no se puede servir a dos señores. No se puede. Es que no se puede. No se puede. El vecino mío decía que él no asaba 2 lechones a la vez porque uno le quedaba ahumado. No se puede. Yo admiro a las damas y a los caballeros que cocinan y a veces tienen esa hornilla prendida con 6 hornillas a la vez. Y yo no sé cómo hacen eso, yo no puedo. Yo si hago arroz se me quema la habichuela. Pero espiritualmente hablando, no se puede servir a Dios y a la riqueza. No se puede. No se puede agradar al mundo y a Dios. No se puede. Hay que tomar una decisión. Por eso la iglesia resplandece y tiene victoria y las puertas del infierno no prevalecen sobre ella, porque la iglesia se ha decidido por Cristo, se ha decidido por su palabra, se ha decidido por el camino de la verdad, que es estrecho, que pocos son los que lo hallan, pero vale la pena servir a Cristo, vale la pena servir a Cristo, vale la pena servirle a Dios, porque somos la sal de la tierra y si la sal perdiera su sabor, para nada sirve. Por eso es importante que usted no pierda el sabor, no lo pierda. Quédese con la receta original, no pierda el sabor por nada, por nadie. Quien no es digno de dar a padre, hermano, lo que fuera, por él no puede ser su discípulo. Hay que estar bien decidido. Y un día como hoy, alrededor de todo el mundo hay muchas personas celebrando cosas muy diversas. Hay muchas personas que hoy están celebrando al Redentor puesto en una cruz todavía, porque su imagen y su iglesia es que todavía Él está clavado allí. Hay personas que tienen diferentes motivos de celebración. El motivo de celebración de la iglesia es que Cristo está vivo para siempre. Y no tan solamente está vivo, Él está vivo y dio presencia física de que estaba vivo y se presentó a sus discípulos y estuvo con ellos. Y Tomás tenía duda y le dijo: mete tu dedo. Le enseñó la herida en su mano, porque el herido fue por nuestras rebeliones. Fíjese que una de las cosas más costosas que usted tiene no la puede comprar nada en este mundo. Nada en este mundo.
el tesoro más invaluable, usted lo ha recibido gratuitamente. Y a veces perdemos de perspectiva lo que somos y más allá lo que valemos. ¿Usted sabía que lo más importante sobre la paz, sobre el mundo, es la paz? La paz. La paz. Que los gobernantes no pueden obtener. La paz que la inteligencia artificial no puede producir. ¿Y usted sabe por qué es lo más costoso? Porque nuestra paz costó la sangre de Cristo. Nuestra paz costó la sangre de Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Usted no es cualquier cosa. Usted significa mucho para Dios. Usted vale mucho para Dios. Porque su paz, su salud, su bienestar fue pagado en el Calvario. Y espiritualmente hablando, cuando nosotros recibimos ese sacrificio, esa sangre nos limpia de todo pecado y nos hace aptos para estar en la presencia de Dios. Imagínese usted cuán agradecida estaba la mujer que era digna de ser muerta, apedrada, cuando la tomaron en pleno acto de adulterio. Cuando alguien le hace un favor a uno por costumbre piensa que debe ser agradecido. Aunque hay gente que se le hacen favores y no son agradecidos. Porque ciertamente cada cual actúa conforme a lo que hay en su corazón. Por eso hay un dato bien importante en que el Señor dice: en esto conoceréis, ¿verdad?, que son mis discípulos, que son mis hijos, en que se amen los unos a los otros. En que se amen los unos a los otros. Aleluya. En que se amen los unos a los otros. Ay, Padre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. En que se amen los unos a los otros. ¿Usted ama a su hermano? ¿Usted ama a su hermana? Eso es fácil. Eso es un mamey. Eso lo hace cualquiera, dijo Pablo. Ahora, ¿usted ama a su enemigo? Pues donde yo vivo hay una iglesia que algunas veces voy porque tienen culto por la noche. Y la pastora un día dijo: yo soy creyente y yo nací de nuevo, pero a mí el que me la hace me la paga. Yo le pongo una raya y yo dije: ¡Ave María, qué malo está esto! Me fui. Conmigo no hay oportunidades. Conmigo me la haces una vez. Yo dije: ay, bendito, mira, me voy. Me fui, cogí la guitarra y me despedí para siempre. El mensaje de la cruz del Calvario es el mensaje de amor más grande que ha recibido la humanidad, porque es el mensaje que abrió el camino a la salvación. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y nosotros, como sus seguidores, en esto conocemos que somos de Dios, en que nos amamos los unos a los otros. Amamos a quienes nos bendicen y a quien nos hace un favor. Y amamos a quien nos trata bien. Pero también amamos al que nos maldice. Y también amamos al que nos hace mal. También amamos al que quiere ser de tropiezo. Y mientras esté de nuestra parte, seguimos la paz con todo. Porque usted no puede obligar al otro a estar en paz con usted. Porque hay gente que no quiere estar en paz.
Hay gente que no quiere tener cordialidad. Hay gente que lo que quiere es ser de confrontación, es de conflicto, es ser de murmuración, es ser de piedra de tropiezo. Esa gente usted le dice, yo te amo mucho, pero allá él con su asunto y usted con el suyo. ¿Por qué? Porque el camino de la salvación es muy delicado y por cualquier cosa tan sencilla que parezca se puede echar a perder. Es como, había una finca y las zorras pequeñas echaban a perder la viña, ¿verdad? Yo hace tiempo atrás me dio a mí una cuestión de tener unas gallinas, ¿verdad? Como todo el mundo dice que los huevos están caros. Pues yo compré un par de gallinas, pero como yo no sé de gallinas, yo sé comérmela. Fui a matar una y estaba más asustado yo que ella. Hermano, y le metí y le pregunté a una persona mayor y me dijo, no, eso tú la majas y le da un tajo por aquí. Yo le da un clase de machetazo a ese pescuezo y salió cogiendo con el pescuezo guindando por ahí para abajo. Yo dije, ay, Dios mío. El asopado fue de jamón porque no había gallina. ¿Qué me pasó? Que yo hice un rejón bien chévere y puse mucho alambre, pero dejé como 2 pulgadas o menos de abajo porque el alambre no me daba y dije, bueno, por ahí no cabe nada. ¿Verdad? Usted sabe de eso. Mire, mi hermano, yo escuché ese revolú allá atrás. Y cuando yo voy, había un lagarto del tamaño de un caimán. Había hecho un hoyo, una zanja por debajo de la tierra, se metió y acabó con todo lo que había allí. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero no fui precavido. No tomé cuidado. No pensé que por ahí podían cavar y meterse debajo de la cerca y comerse la gallina. Y yo me reía, pero después entendí que la salvación es así también. Usted se cuida de muchas cosas. Y usted dirá, no, yo no hago eso. No, yo no voy a esos lugares. No, eso allá ellos. Pero dice la Escritura y nos aconseja que examinemos cuidadosamente nuestro corazón de a continuo, porque a veces puede salir una raíz de amargura que nos haga incompatible para entrar al reino de los cielos. Porque podemos hacer un montón de obras y podemos parecer buenos cristianos y podemos parecer más espirituales que nuestros hermanitos. Y en la congregación pueden haber muchas manos levantadas. Y recordemos aquel pasaje donde en aquel lugar había muchas personas y el Señor hace énfasis en aquel que solamente decía, hazte propicio a mi pecado, hazte propicio a mi pecado, aleluya, porque cercano está el corazón a todos aquellos que le buscan. Si nosotros cuidamos el asunto de la salvación con cuidado, con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos la victoria asegurada. La victoria asegurada, y la victoria es que no importa si morimos o si vamos allá, somos del Señor. Somos del Señor. El Señor dio esa promesa de que se presenta, hay una transfiguración, se eleva a los cielos, se va en una nube. Y dice precisamente, de ese mismo modo regresaría a nosotros. Pero había una promesa de que Él se iba. Y pasa como cuando un padre de familia se va de la casa por algunos días o tiene un viaje, ¿qué hace? Se asegura de que en su casa no falte nada. Cuando usted tiene cuidado de a quien usted ama, usted se asegura que no le falte nada. Cuando uno tiene su abuelita, su mamá, su hijo, su esposa, no importa la persona que fuere, uno se asegura de, mami, estás bien, te falta algo, necesitas esto, necesitas un litro de leche, necesitas aquello. Y conforme a la capacidad de cada cual, uno suple. Porque eso también es parte del amor, el cuidado, el proveer. Entonces uno se asegura de que no falte nada en esa casa. Pues Jesús se iba y como todo el mundo, los discípulos tenían la mirada puesta en Él. Esto podía causar un poco de incertidumbre, un poco de tristeza, un poco de ansiedad, un poco de preocupación. Y Jesús les dice,
yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Es como cuando los padres tienen que dejar al niño en el cuido, cuando está muy pequeño, el padre se va y el nene se queda llorando porque el papá se fue y no se sabe quién está más triste, si el nene o el papá o la mamá. Y es una situación en que esa separación ocasiona un dolor en el niño porque el niño siente que el padre lo está abandonando. El Señor tiene tanto amor por su pueblo. El Señor tiene tanto amor por su pueblo que le dice: no os dejo huérfanos, yo os enviaré al Consolador y éste los guiará a toda verdad y a toda justicia. Fíjese que ahorita estamos hablando de tomar decisiones con sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, en esta mañana pídasela a Dios, pídale la sabiduría a Dios, pídale la sabiduría a Dios. Y enviaré el Consolador. Y ellos fueron y esperaron la promesa del Consolador, y el Consolador, el Espíritu Santo, se derramó sobre todas aquellas personas que estaban en ese lugar y los dotó de poder, de fuerza, de dones espirituales. Fíjese, y la iglesia hoy en día, ¿qué diferencia tiene con aquellos que estuvieron en el aposento alto esperando allí? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia? Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados y pasamos de una vida y al entrar en una vida incorruptible, nosotros somos hijos e hijas de Dios. Hemos sido adquiridos a un precio de sangre para ser parte del pueblo escogido de Dios. No tan solo eso, son razones para adorar y glorificar su nombre. Hemos sido sumados al grupo de los redimidos y somos parte del pueblo de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo, lavado con la sangre preciosa que quita todo el pecado del mundo. Y espiritualmente hablando, somos colmados de dones y de talentos. Porque lo importante de la resurrección de Cristo es que Él vive y Él vive para siempre, pero además ha dejado a un pueblo con una gran encomienda, que es la gran encomienda de ir y predicar este evangelio. Tenemos una razón de ser sobre la faz de la tierra todavía. Tenemos un trabajo pendiente para con Dios, para con su obra, y es poner nuestros talentos, nuestra vida y nuestro servicio en las manos de Dios. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿qué usted ha recibido de parte de Dios? ¿Usted se ha puesto a reflexionar sobre eso? ¿Qué usted ha recibido de parte de Dios? Porque la mente humana rápido se va a recibir cosas materiales. Pero la mente espiritual, el hombre y la mujer espiritual que ha nacido de nuevo, va más allá. ¿Qué usted ha recibido de Dios? Usted ha estado consciente y ha dado gracias a Dios por la vida que tiene esta mañana para poder estar aquí. Usted le ha dado gracias a Dios por el medio de transporte que tiene, por su carro, por su casa, por su familia, por la salud, por la provisión, por la bendición y la seguridad de saber que Él está con nosotros a cada paso del camino. Ciertamente Dios ha dado talentos a cada uno de nosotros. ¿Cuál es su talento? Dios le ha dado un talento. Todo el mundo tiene un talento. Todo el mundo tiene algo que ha recibido de Dios. Todos y cada uno de los que estamos aquí en esta hora tenemos algo que hemos recibido de Dios. Eso que hemos recibido de Dios lo estamos poniendo en favor de la obra de Cristo. Porque cuando usted recibe algo, recibe con ello una gran responsabilidad. Cuando Dios le da una familia, usted tiene una responsabilidad con su familia.
Cuando usted tiene un trabajo, usted tiene una responsabilidad con ese trabajo. Cuando usted viene a los pies de Cristo, Dios le da unos dones, unos talentos y usted tiene una responsabilidad con ese talento. Pasa que muchas veces se nos olvida lo que tenemos en nuestra mano porque despreciamos lo que recibimos porque pensamos que lo que el otro tiene es mejor. Pasa como un niño le hace un regalo y viene otro niño y su papá le dio un regalo mucho más costoso que el que recibió y se pone triste y dice, lo mío es una porquería. Y se escucha bien fuerte eso. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido menos por pensar que lo que Dios le dio al otro es mejor que lo que me dio a mí? ¿Cuántas veces hemos tenido en poco las bendiciones que Dios da en nuestra vida tan solamente porque estamos acostumbrados a recibirlas? Bien se ha dicho que la gente se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde. A veces olvidamos que la vida es muy frágil, la salud es muy frágil, la economía es muy frágil, todo en la vida es muy frágil, porque la vida se reduce en una sola cosa. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? La vida es el soplo de Dios sobre el hombre y la mujer, el que fue dado en aquel huerto del Edén, porque allí había una criatura y Dios sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Por tanto, ¿qué estamos haciendo con lo que hemos recibido de Dios? Jesús, como el Hijo de Dios, vino a este mundo con una encomienda y la cumplió a cabalidad. Y en el huerto de Getsemaní tuvo la humildad suficiente, la capacidad, la sabiduría de enseñarnos y de mostrarnos cuando dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Estamos en momentos de escasez, que se haga tu voluntad. Estamos en momentos de problemática, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos podemos decir en esta hora, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Señor, que se haga tu voluntad, porque en tu voluntad estamos seguros. Que se haga tu voluntad, porque en tu voluntad tenemos provisión. Que se haga tu voluntad, porque si tu voluntad es para con nosotros, tu gloria está con nosotros. Y si tu gloria está con nosotros, iremos de poder en poder. ¡Aleluya! Atravesando el valle de lágrimas, dice la Escritura, lo cambian en fuente. Y cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Nosotros no estamos sirviendo a ningún amuleto. Nosotros no estamos celebrando aquí una costumbre que heredamos de nuestros padres. Nosotros no estamos aquí meramente porque somos un pueblo religioso. Y mucho menos estamos aquí porque ¿qué se hace un día de domingo de resurrección? Ir a la iglesia. No, nosotros estamos aquí con un propósito. Nosotros estamos aquí porque hemos traído nuestras vidas como una ofrenda viva para poderlo a los pies del Señor, delante de su altar y hacer un compromiso y decirle, gracias Señor por el sacrificio. Póngase de pie esta mañana. Gracias Señor por el sacrificio. Gracias Señor por el derramamiento de sangre. Gracias Señor porque tu sangre tiene poder. Gracias Señor porque en tu sangre hay provisión. Gracias Señor porque en tu sangre hay libertad. Gracias Señor porque por tu sangre hay sanidad. Gracias Señor porque tenemos liberación, porque somos una nueva criatura. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Por aquí nuestro pastor con nosotros. Aleluya. Bendecido sea tu nombre.